Te doy la más cordial bienvenida a mi podcast Menos recursos, más humanos. Si tienes una mente curiosa, siempre estás buscando aprender y sueñas con crear organizaciones que sean más humanas, este definitivamente es tu lugar. Soy Paola Canesa Derut, psicóloga, agile coach y consultora organizacional, y he seleccionado entrevistados de primer nivel quienes te inspirarán y entregarán herramientas para hacer de las organizaciones espacios que sin duda desaten la grandeza de las personas. Hola, hola a todos que nos escuchan. Este ya es nuestro 5º episodio del podcast. ¿Cómo pasa el tiempo? Increíble. Como siempre, espero de todo corazón que todas y todos estén con salud junto a sus seres queridos. Y hoy tengo el placer de entrevistar a Cecilia del Valle, Ceci, quien es consultora con más de 15 años de experiencia en transformación cultural, aprendizaje organizacional y gestión de personas desde la agilidad. Además, Ceci es fundadora de Breaking Lab, un laboratorio de transformación ágil para organizaciones valientes. Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo va todo? Hola Pau, muy bien, un gusto acá de poder conversar con vos, conversar con todos los que están del otro lado, escuchándonos en cualquier momento que escuchen este podcast. Así que feliz de la convocatoria y sobre todo del tema, ¿no? Estas organizaciones más humanas, es algo que me convoca tanto que feliz de poder conversar con vos un poco sobre esto. Maravilloso. Como haciendo honor a lo que somos más humanos, nosotros partimos siempre con un ping-pong de preguntas. ¿De qué se trata esto? Vamos. 2 minutos y medio, donde vamos a hacer una serie de preguntas, algunas profesionales, otras personales. Si hay alguna que no sepas, te quedas bloqueada, dices paso y paso a la siguiente porque tengo un listado tremendo de preguntas. ¿Te A ver, parece? ¿Aceptas el dale, desafío? por supuesto. Voy a Vamos. poner mi cronómetro entonces para estar y hacernos, porque yo podría estar 3 horas preguntándote, porque soy muy curiosa. Ok, nos vamos entonces. Tu nombre completo, Ceci. María Cecilia del Valle. María Cecilia. Eh, Así es. ¿Lugar donde naciste? Buenos Aires, Argentina. ¿Te calificas más dentro de la generación Baby Boomer, generación X, Millennial o Z? O una mezcla también, me han dicho. Una mezcla, pero más millennial. Ok. Me identifico mucho. ¿Hijos o hijas? Dos hijos de 9 y 5 años. Genial. Hermosos. ¿Mascota, Ceci? Ninguna. Si pensáramos al final de tu vida, ¿con qué te gustaría que te recordaran o por qué? ¡Ay, qué hermosa pregunta! Me gustaría que me recuerden por mi propósito, por ayudar a construir organizaciones más lindas para trabajar, Ay, me donde todos encanta. podamos brillar. Me encanta. ¿Alguna película que verías 1 y 1000 veces? Ay, mira, esto es un secreto casi. Soy fanática de Harry Potter, ¿En serio? junto con mi hija. Ok. ¿Alguna frase típica que tengas? Tengo varias frases. Eh, Todos me reconocen por decir siempre que depende, porque para mí no hay Somos absolutos del y no mismo hay bando. recetas. Entonces siempre que me preguntan es, ok, depende. Y recién ahí empezamos a pensar. Genial. Lo primero que se te pasa por la cabeza al escuchar menos recursos, más humanos. Entender que somos personas que trabajamos y no trabajadores. Mm, Yo creo que la mm. persona siempre está antes y que es poner a disposición nuestro esfuerzo mental, físico, emocional para un objetivo, pero humanizándonos, ¿no? Entendiendo, somos primero personas, Genial. después el resto. Y ligado a lo mismo, ¿qué es lo más inhumano que te ha tocado presenciar en las organizaciones? Uf, lamentablemente muchas cosas. Lo más inhumano, y acá siempre lo cuento porque para mí es algo que me marcó mucho toda mi vida eh, y que me mueve el propósito. A mi papá lo desvincularon después de 30 años de trabajo Ujú. sin avisarle. Él llegó a su Mm, trabajo y la tarjeta no pasaba. Y así se enteró. wow. Y yo creo que eso a mí me marcó mucho y en parte creo que mi propósito pasa porque la gente no tenga que vivir eso. Nunca.
Vamos a detener el tiempo y vamos a seguir conversando con eso. Vamos, Qué fuerte, Ceci, lo que comentas y lamentablemente yo creo que no es algo tan poco habitual. O sea, es algo mucho para más nada. habitual de lo que nos gustaría y de los que estamos con nuestro propósito ligados a las personas. O sea, después de 30 años, llegar y que no hay un mínimo de decir, mira, eh, yo estoy de acuerdo, las empresas pueden tomar las decisiones que quieran, pero humanizándolas. Sobre todo, me gusta mucho cuando dicen que la cultura de una organización se conoce cuando seleccionas a alguien, pero por sobre todo cuando desvinculas a alguien. Eh, Exactamente. no sé La si... cultura se conoce en los momentos de crisis. Mm, La cultura y los valores individuales también, ¿eh? Cuando hay que tomar decisiones difíciles, cuando estamos atravesando una crisis, vemos lo que realmente valoran. mm, Porque la cultura no son esos valores colgados en la pared, es lo que realmente se valora y se elige cada día. Y en esos momentos es donde vemos realmente si se valora o no a la gente, ¿no? exacto. Y yo creo que falta mucho, es una palabra que a mí me encanta, porque es rara para el ámbito corporativo. Falta mucho amor en las Mm. organizaciones, mucho amor. Y a veces cuando lo digo se me quedan mirando como, bueno, pero estamos en el trabajo. Sí, claro, pero falta mucho, mucho amor en la cultura y amor en las organizaciones. Sí, resueno muchísimo, muchísimo con eso. De hecho, mi abuela materna, que en paz descanse, decía, hacer las cosas con A de amor. Entonces ella cocinaba y cuando cocinaba muy rico decía, es que lo hice con A. Y coincido contigo, y si hacemos con los bichos raros, los que hablamos de amor, porque está como en lo muy subjetivo, ¿no es cierto? En lo muy floppy, muy, es como de débiles. Pero resueno que cuando efectivamente hay organizaciones y personas que le ponen más amor a las cosas, sin duda esas experiencias como la que nos comentaste serían bastante menos y bastante menos dolorosas también. Oye, qué Así es. genial manera de partir calentando motores. Eh, vamos entonces conversando de la transformación. Tú trabajas en transformación cultural. ¿De qué Así estamos es. hablando, sobre todo para la gente que escucha, ¿no es cierto? Ve post y ve cosas de transformación, pero ¿de qué hablamos? ¿Por qué hay que transformarse? ¿Para qué? Cuéntanos un poquito desde ahí. Ah, a ver, y hoy estamos en un momento histórico en lo que es transformación cultural. Yo trabajo hace muchos años en esto y nunca estuvimos tan en el centro de las conversaciones y del foco de atención, ¿no? Hoy todo pasa por la transformación cultural. Transformar una cultura es entender cómo necesitamos ser para lograr lo que queremos hacer. Ujú. Cómo necesitamos que se comporte la gente, que sean los procesos, que sean las estructuras para llegar a convertirnos en eso que necesitamos convertirnos para cumplir el propósito de la organización. La cultura es una palanca estratégica del negocio, no está separado. Muchas Ujú. veces se confunde cultura con clima y pasarla bien. Y no va por ahí el cambio. ¿Y por qué necesitamos hoy transformar las organizaciones? Porque estamos en un momento sumamente cambiante, sumamente vertiginoso, de un nivel de incertidumbre que jamás vivimos en la Mm. historia. Hoy no sabemos qué va a pasar mañana. Y fíjate la pandemia, en las organizaciones donde decían, no, acá no hacemos home office. A la semana estaban todos en sus casas. Entonces, no sabemos qué va a pasar y necesitamos transformar a las organizaciones para que estén listas para que esos cambios. Y no solamente listas, sino para que se adelanten y provoquen esos cambios. Y por eso es urgente la transformación. Pero lo que pasa es que se confunde la transformación como un problema técnico, un Ujú. problema metodológico. Ujú. Hago 1 más 1 y me transformé. Y no es tan simple. La transformación es un problema humano, es un problema cultural. No es cambiar la tecnología, no es digitalizar los procesos, es cambiar la manera en la que pensamos el mundo. Y ahí es un poquito más complicado, ¿no? Mm. Y en esto hoy día, ¿tú consideras que la pandemia ha impulsado en el fondo o quizás le ha puesto el acelerador ahí a mil, a esta necesidad que quizás venía desde antes? ¿O es algo que es de Venía ahora? desde antes, Ok. ¿no? Venía desde antes. Lo que realmente impulsó la transformación cultural fue la digitalización. Ujú.
Lo que sucede con la pandemia es que fue un acelerador, un impulsor que profundizó todavía más esas brechas entre lo que necesitamos convertirnos y lo que somos. Ujú. Y lo que hizo fue poner en evidencia de una forma muy abrupta que no estábamos siendo lo que tenemos que ser. Y por eso hoy todo el mundo habla de transformación cultural. Y hoy día tú has hecho varias veces esta distinción que yo la comparto mucho entre el ser y el hacer, ¿no es cierto? Eh, a la gente que a lo mejor no sabe tanto o no le resuena tanto, ¿cómo se podría ver en un ejemplo? ¿Cuál es esa diferenciación entre el ser y el hacer? Y cómo Uf, eso se liga a la transformación. a ver, hay un ejemplo muy, muy concreto y muy habitual que creo que a todos les va a resonar, que es las metodologías ágiles, Ujú. ¿no? Hoy están de moda las metodologías ágiles. Yo trabajo con agilidad, de hecho, y vemos un ejército de gente certificándose en metodologías ágiles. Pero hacer agilidad, hacer una metodología, no nos hace ágiles. Ujú. Lo que nos hace ser ágiles es transformar el mindset, transformar las prácticas, transformar la manera en la que nos relacionamos con los demás, en la que nos comunicamos, en la que lideramos, en la que estamos conectados con otros seres humanos en el trabajo. Y ahí la diferencia entre el ser y el hacer es muy abrupta y cada vez se marca más. Porque ¿qué pasa? Empiezan a hacer y después dicen, la transformación cultural no funcionó. Y no, claro que no funcionó, porque te estás perdiendo toda una parte del cambio que es enorme y que lo que hace es sustentar ese hacer cultural. Y que muchas veces es la más compleja también. Claro que es la más compleja y por eso la evitamos. Vamos por lo más simple, que es, bueno, tenemos que ser ágiles, entonces capacitamos a todos y ya está, ya lo hicimos. Exacto. Y en realidad hay que arremangarse un poquito más para hacer una transformación. Y ahí a veces escapamos un poquito a la complejidad que implica una transformación cultural y hacemos lo que yo llamo, ¿no?, un maquillaje, Ujú. un teatro de la innovación, un teatro de la agilidad. Hacemos como que, pero en realidad no estamos cambiando tanto en lo profundo. Y no sé si compartes conmigo, yo creo que también, yo también trabajo desde la agilidad como marco, digamos, y la descubrí hace un tiempo, pero también pasó por una transformación personal, de replantearme muchas cosas, muchos paradigmas, de soltar también muchas creencias, de desaprender Epa. y aprender distinto. Entonces es un esfuerzo grande. Entonces, a mí me resuena desde lo personal que eso también es lo que le ocurre a muchos líderes, a muchos tomadores de decisiones de repente en la organización. Es que, claro, hacer, ok, desde ahora en adelante todos vamos a hacer una daily, listo. Y 15 minutos y nos vamos para... o desde ahora en adelante vamos a hacer toda una retrospectiva. ¿Y qué nos hizo bien? ¿Qué nos hizo mal? Entonces, también quizás es hacerle el quite a ese cambio también de revisión de uno mismo. No sé si ahí Ay, coincides sí. en eso. A ver, cambiar duele. Ujú. Cambiar duele, cambiar incomoda, cambiar molesta, implica soltar, desaprender, abandonar un montón de cosas que tal vez nos hicieron exitosos, Ujú. nos hicieron llegar a donde llegamos. ¿Y por qué tengo que dejar de hacer eso que me funcionó? Pero tal vez lo que me trajo hasta acá no va a ser lo que me lleve al futuro que necesito. Y hacer ese proceso de introspección, de reflexión, de decir, ok, tal vez hay cosas que tengo que dejar atrás, hay una mochila que tengo que soltar para poder salir más liviano a este nuevo mundo, duele. Y por eso cualquier transformación cultural, para que sea exitosa, para que sea orgánica y honesta, tiene que ser extremadamente respetuosa con los seres humanos. No hay transformación posible sin respeto a los procesos de cambio individuales también, y sin acompañar eso, porque si no el dolor que yo le estoy provocando a toda la organización es tan fuerte que corre riesgo de romperse. Claro. En vez de hackear el sistema con amor, como le digo yo, estás rompiendo el sistema. Y eso puede tener consecuencias muy graves, desde fuga de talento hasta cosas más difíciles después de trabajar internamente. Y hoy día, ¿cómo crees que... Yo no creo en las recetas, de hecho, soy una muy contraria a las recetas. Pero generalmente uno cuando va a una empresa te dicen, ya, así como, dime qué tengo que hacer.
Entonces, ¿cómo conjugamos eso? Porque muchas veces creo que eso mismo, esto como de un entorno donde hay un experto que tiene todas las soluciones y que te da el Ay, recetario, sí, sí. ¿cómo se hace entonces para conjugar con aquellos y aquellas personas que quieren transformarse y quieren la receta? Eh, Ay, ese es uno de mis grandes temas, Pau, de todos los días casi diría. Eh, es muy difícil en un mundo que nos educó en recetas, que nos educó en siempre tener la respuesta, donde si no tenías la respuesta no era suficiente, no sabías, no eras merecedor de determinado puesto, nota o calificación. Ujú, Fuimos educados en saber, y por eso en un mundo más simple y no tan complejo, ujú, si vamos a la teoría, los expertos sirven. Hoy no hay expertos. Pero hay metodologías probadas, hay innovación probada, hay cosas que podemos experimentar, pero no hay recetas ujú. y todos quieren recetas. Me pasan los cursos, es, bueno, dame los pasos para la transformación cultural. No hay pasos. Hay cosas que sí tenemos que empezar a impulsar, pero no hay un paso a paso de cómo impulsar la transformación. Y yo creo que ahí es mucha educación con amor también, Ujú. mucha paciencia de entender desde dónde se pide eso, desde qué paradigma, desde qué creencias mentales me están pidiendo las recetas y poder explicar 1000 veces que no hay recetas hoy, que es necesario ir por otras cosas y probar de otras maneras y empezar a trabajar en los miedos, Mm, porque el pedido de receta tiene atrás el miedo a perder el control, el miedo a equivocarse, el ujú. miedo al qué pasa si fallo, qué pasa si sale mal. Fíjate hoy, por ejemplo, que a mí me parece súper sintomático que las empresas hacen procesos de transformación cultural con pruebas piloto dentro de las áreas de personas. Ujú. Y entonces me pregunto, eh, el temor a que falle de nuevo, porque seguramente ya fallaron antes, Sí. el temor a que no funcione y al qué dirán y al perder el control de ese proceso, es tan grande que estamos desesperados por encontrar una receta que funcione y que si falla yo pueda decir, pero yo hice lo que tenía que hacer, Ujú. no sé por qué falló. Y es fuerte eso, ¿no? Heavy, porque quizás también desde ese paradigma nos estamos como perdiendo la oportunidad de aprender. O sea, Totalmente. hacer, aprender, ajustar, equivocarse, aprender. Y ese círculo virtuoso que finalmente te llega a evolucionar, digamos, como organización, como personas, como seres humanos. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, que he escuchado mucho de líderes que han dicho, estamos en remoto, congelemos la transformación cultural, Ah, porque hermoso. desde el remoto no se puede hacer. ¿Cuál es tu, cuál es tu planteamiento desde ahí? ¿Cómo lo ves? Yo digo, bueno, si seguimos esperando, vamos a estar 3 años más A esperando. ver, hay muchas cosas de ahí. Primero, yo creo que después de 1 año y medio ya tenemos que dejar de estar en el estado de crisis, ¿no? Ya 1 año y medio tengo que hacer el duelo de que esa vieja normalidad que estoy extrañando no va a volver. Ujú, Y que si volvemos a las oficinas no va a ser igual, porque nosotros cambiamos también. No va a ser lo mismo, no va a poder existir febrero 2020 de nuevo. Entonces, primero, hacer el duelo ujú, individual, grupal, de decir, las cosas cambiaron. Tenemos que encontrar nuevos acuerdos en este entorno. Después, tema cultura remota, pasan dos cosas muy simpáticas. Primero es creer que la cultura se trabaja o no se trabaja, entonces existe o no existe. La cultura siempre, siempre, siempre existe. Y hay algo muy lindo con la cultura, que es lo siguiente, la cultura nunca es neutra, ujú, o facilita o obstaculiza. La cultura no es, bueno, algo que funciona, entonces no molesta demasiado. No, o facilita el logro de mis resultados y de mis objetivos como organización, o los dificulta y los obstaculiza. Entonces, la cultura siempre existe.
Y aunque creamos que no la estamos trabajando, en realidad sí lo estamos haciendo, por omisión. Porque la cultura, y este para mí es uno de los conceptos más importantes de entender, es completamente dinámica. Nosotros sostenemos la cultura todos los días. Cada decisión, cada correo, cada llamado, cada cosa que pasa todos los días de lunes a viernes sostiene la cultura, sostiene los símbolos, los sistemas, los comportamientos que conforman esa cultura. Entonces, la cultura existe en lo presencial, existe en lo remoto, existe siempre. Y se puede trabajar la cultura desde lo remoto. Pero, necesitamos estar abiertos a encontrar nuevas maneras. Hoy estamos, y creo que la gente en las organizaciones la está pasando muy mal, porque estamos intentando trasladar el modelo presencial a un entorno virtual, sin fallas. Como lo tomamos y lo trasladamos. Cortamos, pegamos. Y no funciona tan así, claro, no es un copy-paste. Entonces, creo que hoy el desafío principal de un diseño cultural remoto pasa por entender que tenemos que encontrar nuevas maneras, nuevos acuerdos, que tenemos que soltar algunas cosas y empezar a abrazar otras. Y ahí es donde el cambio cuesta, duele, y tenemos que acompañarlo, pero no podemos hacer como que acá no pasa nada. Entonces, bueno, cuando volvamos a las oficinas, ya veremos qué pasa con la cultura. Es como tener el elefante en la habitación y no verlo. Coincido plenamente. ¿Y ahí qué llamado podemos hacer o qué salvavidas le podemos dar a muchas áreas de pronto de personas o líderes que entienden esto perfecto, lo comparten, pero se encuentran con barreras importantes de sus jefaturas, de los líderes de la organización? Entonces, ¿qué salvavidas o qué aliento le podemos dar? Porque hay frustración en muchas de estas personas que ven este elefante claramente en la pieza, pero que no logran convencer o no logran persuadir a las personas que muchas veces toman estas decisiones. Entonces, ¿cómo los podemos ayudar desde ahí? A ver, yo tengo también posiciones encontradas. Vamos a ir por las dos. Vale. La cultura es sistémica. Sí. Entonces, para transformar la cultura necesitamos transformar de manera sistémica e integral diferentes dimensiones, los procesos, la estructura, las personas, el liderazgo, la estrategia. Pero entender que es una cultura no quita mi responsabilidad individual. Es decir, yo siempre, en cualquier situación, puedo elegir cómo actuar. Puedo culpar al sistema y continuar reproduciéndolo, o puedo elegir cómo desde mi metro cuadrado voy a hacer las cosas diferentes. Entendiendo que estoy en un sistema, entendiendo que hay cosas que desde mi rol y desde mi poder actual no puedo modificar, pero también entendiendo que hay un montón de otras cosas que sí. Entonces, a veces lo que pasa es que perdemos en el sistema esa capacidad de acción individual y dejamos que el sistema se replique a través de nosotros también. Si yo veo que algo está sucediendo, puedo elegir no hacerlo. Y puedo elegir hacerme cargo de esas consecuencias. El problema es que a veces no queremos hacernos cargo de esas consecuencias. Exacto. Y ahí viene la valentía. Y ahí viene la valentía y la transformación cultural que demanda sobre todas las cosas coraje. Coraje de hacer las cosas diferentes, de ser raro, de ser distinto, de tal vez en algunos ámbitos tener esa mirada, ¿no?, que juzga, de vos no estás haciendo las cosas de acuerdo al sistema. Pero para poder hacer eso, yo necesito entender que estoy en un sistema. Necesito entender cómo puedo hackearlo desde mi rol. Y después, para las áreas de personas, mucho más coraje del que tenemos. Porque seguir diciendo en este punto, y esto tal vez es un poco polémico, seguir diciendo la dirección no quiere, el CEO no me escucha, es que no estás hablando lo suficientemente alto. O no tenés las herramientas para ir a patear la puerta como corresponde. Y ahí creo que también es algo que arrastramos hace muchos años en áreas de personas, de
no terminar nosotros mismos de entender el rol estratégico que tenemos dentro de la organización. Ujú. Y la pandemia nos agarró desprevenidos y nos agarró sin tener ese recorrido previo de realmente empoderarnos de esto. Y si la transformación cultural no funciona, el negocio tampoco va a funcionar. Y ahí es donde hay que acercar posiciones de las dos partes. CEOs y directorios tienen que entender que la cultura no es un capricho de las áreas de personas, y las áreas de personas tienen que entender que tienen que gritar mucho más fuerte y que tienen que cambiar muchas veces el lenguaje para saber cómo llegar. Es muy complejo. Desafío gigante, pero a la vez apasionante. Sobre todo yo creo que a quienes nos mueven los retos, esto de navegar en un ambiente incierto y esta esperanza también de encontrar como un futuro más próspero, yo creo que estamos en nuestra salsa, no sé. Es así, y yo creo que los que transformamos culturas, por un lado tenemos que tener una gran dosis de esperanza, mucha esperanza de que realmente las cosas pueden cambiar. Y eso es algo súper importante porque en muchas organizaciones se inician los procesos de transformación cultural desesperanzados. Ya iniciamos el proceso pensando que va a fracasar, pensando que, bueno, acá la gente no quiere cambiar, no sé para qué vamos a hacer esto. Y yo siempre les digo, hay que empezar un proceso con entusiasmo, con ganas de cambiar el mundo. Si no, es muy difícil, sobre todo porque los procesos de transformación cultural demandan mucha energía del que los está impulsando. Exacto. Son agotadores y necesitamos tener también como una fuente de energía dentro de las personas que nos impulse, porque es muy difícil, es una maratón muy larga hacer una transformación cultural para el que la está llevando, porque somos dadores de energía permanente. Es muy difícil. Y muchas veces también en eso, no sé si te pasa, pero a mí me ocurre de repente que en esta energía que estoy entregando, en esta vamos, si se puede, de pronto me he visto yo misma diciendo, a lo mejor estoy yo equivocada. A lo mejor esto no se puede. A lo mejor toda esta pasión de los humanos y esta esperanza y qué sé yo, digo, no, quizás estoy en el paradigma equivocado. y de alguna manera como que me empiezo a cuestionar si efectivamente es así o no. No sé si te pasó, soy solo yo. A ver, se puede. Lo que pasa es que a veces el sistema es tan grande, tan difícil, y lo complejizamos nosotros, porque no es tan difícil de verdad, que parece un camino tan largo y complejo y donde te vas encontrando con millones de problemas en el medio, que decís, ¿me lleva a algún lado esto? Pero yo sé que sí. De hecho, he tenido la suerte, el orgullo, el honor de poder ver organizaciones transformadas y sé que se puede, es posible, y la gente, las personas de la organización ponen mucho de sí para esas transformaciones. Y tenemos que abandonar esa idea de la gente no quiere, la gente no cambia, la gente, porque en realidad sí lo hacen. Y a mí no me gusta el concepto de resistencia. No me gusta usarlo y no acuerdo con la resistencia. Porque esas resistencias generalmente provienen de la misma organización. Si yo estoy todo el tiempo pidiéndole a la gente que cambie, no le digo por qué, para qué, por qué es urgente, hacia dónde vamos y por qué tiene que cambiar de nuevo cuando se lo pedí hace un año, hace 2 y hace 5, no quieren otra vez, porque cuesta y es un esfuerzo enorme cambiar. Entonces, muchas veces, lamentablemente, culpamos a las personas de la organización cuando es la misma organización la que provoca de manera insistente esas resistencias. Coincido plenamente contigo. Hoy está súper interesante la conversación. Quiero que me cuentes ahora si tú tuvieras un presupuesto ilimitado. ¡Apa! ¿Ya? Ponte que estás inmersa en una organización haciendo una transformación y te dicen,
Ceci, tienes un presupuesto ilimitado, todo lo del mundo. ¿En qué lo invertirías como estratégicamente y por qué? ¿Dónde pondrías tus Uf, fichas? a ver, en un solo lugar, no. Eh, si vamos hacia una transformación ágil, yo creo que hay varios lugares donde pondría mis fichas. Eh, para mí una palanca enorme de la transformación es el aprendizaje, Uh-huh. así que sería una gran apuesta. La organización que no aprende no cambia. Mm. Entonces, el aprendizaje ágil sería una de mis primeras apuestas, siempre lo es, así que gran parte de mi presupuesto iría ahí. Eh, hacer un aprendizaje diferente, orgánico, interno. Eh, y otra gran parte a trabajar en los equipos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque creo que el liderazgo está un poco sobrevalorado dentro de las organizaciones. Y esto también sé que es polémico, pero realmente lo creo. El líder solo no hace nada y tenemos que salir de esa noción del líder superhéroe, ¿no? Uh-huh. Eh, y entender que la unidad de transformación cultural son los equipos y no los líderes. Es el equipo el que trabaja, el que impulsa, el que tracciona, el que realmente hace que las cosas sucedan. Entonces, lo invertiría en aprendizaje y lo invertiría en profundizar acuerdos de equipo, Mm. que es realmente donde las cosas pasan. Wow. Me gusta tu repartida de, de presupuesto en eso. Cuéntame, hoy día hay cosas que te quiten el sueño. Hoy día, cosas que te despiertas por la noche y de pronto dices, ¿y cómo podría? ¿Y qué pasaría si? ¿O cómo resuelvo esto? Eh, ¿Hay alguna de esas cosas que nos puedas comentar? Un montón de cosas. Soy de despertarme 2, 3 de la mañana y decir, ay, ¿cómo podemos impulsar esto? Sí, sí. A ver, para mí hoy, algo que realmente me quita el sueño y me preocupa un montón, porque creo que estamos viviendo un problema enorme con esto, es eh, la sobrecarga de la hiperproductividad que hay dentro de las organizaciones. Ujú. No se puede impulsar absolutamente nada con ese nivel de estrés, de exigencia. Yo veo agendas de mis clientes totalmente llenas de 8 de la mañana a 8 de la noche con reuniones sin ni un horario para almorzar. Y me parece terrible el daño que le estamos haciendo a las personas, al bienestar, a nuestros cerebros, porque nuestro cerebro va a explotar en cualquier Mm. momento. Y creo que estamos llevando eh, toda esta exigencia de la hiperproductividad a un nivel en el que no sé qué va a pasar. Para mí en 3, 4, 6 meses vamos a empezar a ver los resultados y las consecuencias de esto. Vamos a empezar a ver licencias Ujú. psiquiátricas, baja de productividad y muchos problemas humanos dentro de las organizaciones. Eso realmente me preocupa mucho. Creo que Coincido. estamos en un nivel de locura enorme e insostenible, y que así no podemos hacer nada, ni creativo, ni innovador, ni transformador, porque estamos en supervivencia casi, Pau. Es terrible lo que está pasando hoy, terrible. Yo no sé si mi reflexión frente a eso, comparto plenamente, es que primero pasa por esto de que decíamos copy-paste, o sea, saco lo que estaba haciendo en la oficina, lo vuelvo a la casa, pero sin replantearme nada, ¿sí? Una. Y otra, como una urgencia por avanzar, pero sin soltar, sin priorizar. Entonces, Sin ya no es que hago priorizar. distinto, hago más. Y por eso la agenda es llena, y por eso la gente no tiene tiempo para reflexionar, y por eso no hay un minuto en que yo diga, ok, ¿cómo vamos a acordar, por ejemplo, comunicarnos dentro de este equipo? Ah, ¿Cuáles van a ser las cosas en que efectivamente vamos a hacer una reunión y cuáles no? ¿Cuál va a ser la manera en que vamos a tomar decisiones? Entonces, no sé si por ahí compartes esa visión o desde tu mirada, ¿cómo se resuelve esto en el fondo? Porque seguimos andando, no podemos parar, y coincido contigo, y de hecho acá al menos en Chile es un temazo en la salud mental y cómo ha afectado y afecta finalmente sistémico, no solamente ¿Mm? al trabajador o trabajadora, sino que también A a la su equipo organización, y a su ¿sí? familia. O sea, es
súper complejo y no sé ahí cómo ves que se pueda dar una solución a eso, cómo podemos un poco detener esta hiperproductividad y un poco evitar esas catástrofes que vaticinamos. Sí, a ver, yo creo que lo primero que hay que hacer, como en todo gran cambio, es tomar conciencia. Uh-huh. Realmente entender que así no es sostenible y tampoco es deseable, porque justamente en estos momentos de las organizaciones no podemos no innovar, no desarrollar, necesitamos parar. La gente va a terminar parando igual, lo va a hacer, porque va a explotar, pero necesitamos adelantarnos a eso, frenar y decir lo que hablábamos antes. Ok, no vamos a poder volver a lo de antes, ya está, ya pasó. Hagamos el duelo, dejemos eso atrás y empecemos a encontrar nuevas formas de hacer las cosas, nuevas maneras de organizarnos, nuevos acuerdos de trabajo, de comunicación, de colaboración, de equipo, de liderazgo. Pero necesitamos realmente desarrollar ese liderazgo de bienestar porque la gente no lo va a soportar más. Entonces, si no se frena y no se revisa cómo estamos logrando las cosas, de nuevo, para mí en 6 meses vamos a tener consecuencias muy, muy graves que ya se están empezando a percibir, no solamente en el bienestar, en la salud mental, sino también en la cantidad de renuncias y de cambios de empresas que se están dando. De hecho, hay un concepto que esta semana lo estuve leyendo, que es la gran renuncia. Se vaticina una ola de renuncias muy grande dentro de los próximos meses por regreso a las oficinas forzado. Exacto. Que ese es un gran tema, y porque no se tolera el nivel de hiperproductividad. Heavy, sí. Y es un problema que yo creo que se venía dando, no es de ahora, no es, es pre-pandemia, pero que ahora se le puso un ingrediente y además que, bueno, ya todos conocemos que se nos mezcla todo, el poder poner límites se hace súper complejo, la desconexión digital también es un tema súper complicado, fin de semana, feriado, no hay, digamos, límite. Y ahí lo que hablábamos con Tarsila, que fue nuestra invitada anterior, decíamos, finalmente parte por uno. O sea, si yo no logro poner límites individuales, partir por mí, es difícil que el sistema, las organizaciones, mi jefe o quien sea, pueda generar ese cambio. De nuevo, ahí es sistémico, pero también uno tiene determinadas libertades dentro del sistema. Y ahí es donde los líderes deberían ser ejemplo y deberían entender cómo cuidarse a sí mismos para cuidar a los demás. Porque las personas miramos a los líderes para saber qué se espera de nosotros, para saber cómo me tengo que comportar. Y si mi líder está explotado, yo, como colaborador, voy a entender que eso es lo que se espera de mí también. Entonces, poder empezar a decir, esto no lo toleramos, y eso es cultura. Esto no podemos sostenerlo. Hasta acá sí, hasta acá no. Y necesitamos urgentes esos nuevos acuerdos de trabajo. Urgente. Wow. Ahí tenemos un desafío, sobre todo los líderes como modelos y también, por supuesto, las áreas de personas y más allá también, porque también muchas veces cargamos el área de personas y finalmente los responsables de las personas como tal somos todos y todas. Somos todos. Yo soy responsable de mí, mi líder es responsable del equipo. Y las áreas de personas acompañan, impulsan, ofrecen herramientas, pero no son las responsables de lo que pasa en el día a día. Sí, coincido. También echar un poco la culpa para afuera es más fácil. Nos resulta más fácil, más simple, pero yo me tengo que hacer cargo de mi día a día también. Totalmente de acuerdo. Cuéntame, y esta es curiosidad mía nada más, ¿algún fracaso que consideres que has tenido en el último tiempo que te haya marcado y si hubo algún aprendizaje ligado a eso? A ver, un montón. Vivo fracasando, porque vivo probando un montón de cosas. Yo hago muchos experimentos. Amo hacer experimentos. Algunos funcionan, otros no funcionan. Creo que el mayor fracaso y
y a mí no me gusta mucho llamarlo fracaso, ¿no? Yo creo que estoy siempre iterando y mejorando las cosas. Pero mi mayor fracaso iterativo fue el diseño de un producto donde no escuché tanto como tendría que haber escuchado. Uh-huh. Y creo que son aprendizajes, ¿no? Para la vida y para todo lo que uno hace, pero me la paso fracasando y equivocándome, porque creo que si no probamos cosas nuevas no aprendemos. Y soy una aprendiz eterna, asumida, ñoña, como se dice acá, así que me la paso investigando y probando cosas nuevas. Súper. Si tuvieras la posibilidad de conocer a fondo una cultura, inmiscuirte a lo mejor como incógnito, como un alumno en práctica, como alguien casi como jefe encubierto que no te conocieran, para conocer una cultura extraordinaria, ¿a qué organización elegirías? Y la curiosidad te mata por ir a conocer como un incógnito esa cultura. A ver, fácil la respuesta. Creo que hoy la cultura que más me llama la atención, no sé si es buena, pero me llama la atención, es la de Netflix. De hecho, tengo el libro acá atrás mío y lo tomaría como caso de estudio. Hay un montón de cosas en las que no estoy de acuerdo, pero me gustaría estudiar a fondo por qué pasan algunas cosas. ¿Y se puede contar alguna que no estés de acuerdo? ¿De Netflix o en general? No, de Netflix. Sí, claro. Netflix tiene una cultura extremadamente competitiva que le funciona para sus resultados, pero que yo, por la óptica, por el enfoque que tengo de la cultura, creo que no todos los medios son válidos. Es decir, puede funcionar para el negocio, pero ¿a qué costo, no? Y ese costo es el que me gustaría investigar. Creo que no todo vale cuando hablamos de cultura y de personas. Genial. Entonces, y la dimensión ética a veces se olvida dentro de este trabajo, ¿no? Los que trabajamos con personas tenemos que tener siempre presente que hay una dimensión ética muy grande en lo que hacemos. Súper. Cuéntanos ahora si tuvieras que recomendar un libro, una película, un autor, algo así para dejarle una joyita a alguien, y no puede ser reinventando las organizaciones porque ya ha salido mucho. No recomendaría ese. A ver, El futuro del trabajo y el trabajo del futuro de Ale Melamed, para mí es un libro que hay que tener. Grit, nunca recuerdo el apellido, pero lo buscamos. Creo que también es un libro que hay que tener porque hoy entender el talento dentro de las organizaciones es básico. ¿Qué otro libro? Bueno, ya te dije dos, ¿no? Sí. Era uno. Está genial. Vamos a dejar después entonces en los comentarios los links para que la gente lo pueda ir buscando y chusmeando por ahí. Si tuvieras que hacer un llamado a la acción a la gente que quiere que sus organizaciones sean más humanas y que cree que de alguna manera las organizaciones pueden desatar esa grandeza de las personas, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Innovar chiquito. ¿Qué puedo hacer hoy, desde mi metro cuadrado, para que las cosas sean diferentes? Todos tenemos mucho poder, tenemos que verlo, tenemos que amplificarlo, y creo que ese sería mi llamado. ¿Qué puedo hacer hoy desde el rol, desde el poder, desde la autoridad que tengo para cambiar mi metro cuadrado y para contagiar a los que están alrededor mío? Wow. Me gusta muchísimo y totalmente comparto y resueno con eso de devolver como el poder a la gente que a veces siente que está muy, muy debilitada con eso. Entonces el llamado a la acción es a innovar chiquitito. Me encanta. Nosotros tenemos un desafío en este podcast y el invitado anterior, en este caso es Tarsila, dejó un desafío. Y así nos vamos, a ti también te va a tocar dejar un desafío para el próximo invitado o invitada.
Y A ver, Tarsila dejó el siguiente desafío, que nos cuentes con sus luces y sombras cómo te visualizas de acá al año 2030. ¡ay, qué difícil! Gracias, Tarsila. Qué difícil. Creo que pensarnos tanto tiempo hoy es complejo, ¿no? Con la incertidumbre que estamos viviendo. Y además yo soy una persona muy cambiante. ¿Cómo me visualizo? Quiero seguir trabajando en lo que trabajo, Ujú, profundizándolo. Creo que vienen años muy difíciles y muy lindos para lo que es la transformación cultural. mm, Eh, Creo que para el año 2030 los desafíos van a ser muy diferentes, así que visualizo un reskilling permanente para mm, mí, seguir aprendiendo, estudiando y entendiendo cuál es el futuro del trabajo del que hablábamos recién para poder ayudar y humanizar las organizaciones en lo que se venga, que no sabemos qué va a ser, eh, y sobre todo aportando valor desde ahí, mm, porque no quiero decir voy a estar trabajando de esto, no, quiero decir qué voy a agregar diferente al mundo, ¿no? mm. Cómo voy a aportar valor con lo que sea que haga. Entonces, no sé qué voy a estar haciendo, pero sí sé que lo que esté haciendo quiero que aporte a que las personas construyamos otra manera de trabajar. Genial. Bonito 2030, te augura. Ceci, Ay, si tuvieras que dejar un desafío para el próximo invitado o invitada, ¿qué pregunta difícil o qué desafío? Hemos tenido de todo, unas muy entretenidas. ¿Qué desafío para que responda nuestro próximo invitado o invitada le dejarías? así en formato En pregunta. formato en pregunta, en formato desafío. El otro día Felipe Cuadra nos dejó, era cómo podrías mejorar el clima laboral en una empresa de 120 personas con 5 lucas. Lucas para nosotros son 5.000 pesos, que son como 6, 7 dólares. Así que hay de todo. Pero te la respondo si querés esa. Eh, a ver, el desafío que dejaría es cómo podemos contagiar dentro de las organizaciones Ujú. el amor dentro del mundo del trabajo. Wow. Me encanta. Perfecto, entonces. A ver, y me quedo esperando que responde el próximo invitado. Próximo invitado, invitada, ¿cómo podemos contagiar de ese amor a las organizaciones? Es el desafío, tremendo desafío. Em, Pero, un poco me ha encantado la conversación, para variar, se pasa el tiempo volando. Hemos pasado por el concepto de transformación cultural, por qué es necesario hacerlo, cómo también se engancha el amor, la valentía y el coraje requerido. Hemos pasado también con esto que tiene que ver con cómo hacemos para bajar un poco al acelerador, volver también al centro, esto del autocuidado, el así es. rol que tienen los equipos y los líderes en esta transformación. Me encantó esto que dijiste de que a lo mejor en las áreas de personas les falta hablar más fuerte. Me gusta mucho, me llevo ese concepto. Sobre todo en lo último, en cómo hacemos para hacer sostenible esto en el tiempo. En el fondo, cómo Ujú, hacemos para parar, replantear, reorganizar, hacer acuerdos de nuevo y en especial el duelo. Ya fue, así es. ya fue, desde ahora construimos algo nuevo, algo que no tiene por qué ser malo, por, por, por lo todo distinto, es muy esperanzador el futuro. Así Y es. bueno, y con este desafío que tiene que ver con cómo hacemos para llevar y contagiar este amor a las organizaciones. No sé si se me quedó por ahí alguna idea clave, Ceci, de lo que Creo que conversamos. no, fue un excelente resumen. Creo que no quedó ningún concepto por ahí. Me parece que está bueno eso, ¿no? Poder eh, empoderarse, agregaría. Empoderarse. Esa era la más grande de todas, este llamado a la Empoderarse acción. y no decir, uy, esto es todo tan difícil, sino cambiar el chip y decir, ok, ¿qué puedo hacer yo? Me encanta. Innovar chiquitito. Innovar chiquitito. Así es.
Ceci, agradezco montones, me encantó la conversación. Siento que nos hemos conocido hace 10 años. Así que feliz, me encanta esto, sobre todo de poder conocer a personas increíbles y que estamos Gracias. con este propósito de humanizar las organizaciones y hacer espacios distintos que finalmente Hacia eso vamos. evoquen la grandeza. Te dejo el micrófono, entréganos tus coordenadas, donde las personas te pueden encontrar, algún último llamado a la acción, la despedida. Te dejo el micrófono ahí. Muy bien, primero gracias por la invitación. Me encantó poder conversar con vos, con todos acerca de estos temas que para mí son apasionantes, necesarios, urgentes. ¿Dónde me pueden encontrar? Estoy siempre en LinkedIn, @Cecilia del Valle, ahí comparto mucho de lo que hago, de lo que me gusta y siempre intentando construir juntos en comunidad, ¿no? Uh-huh. Que creo que, volviendo a este rol de experto, no soy una experta, soy una persona muy curiosa con estos temas y creo que podemos construir mucho todavía en comunidad. Y despedirme invitando a cada uno a cuidarse mucho, en todo sentido, a cuidar a sus equipos, a los líderes, a entender el impacto que tienen en los de al lado, a entender todos el impacto que tenemos en los que tenemos al lado, en los que trabajamos, en los que vivimos, y a pensar de nuevo esto que hablábamos antes, ¿cómo puedo desde mi metro cuadrado construir un mundo más lindo? Y creo que si todos pensásemos un poquito en eso, el impacto dentro de las organizaciones sería enorme. Así que con eso me despido y un placer gigante hablar con vos, Pau. Bellas palabras, Ceci, resueno muchísimo, te mandaría puros corazones si estuviéramos en formato emoticón. Y bueno, al resto de la audiencia que nos estén escuchando, si les gustó este episodio, ayúdenme a difundirlo, pueden dejar comentarios, se pueden suscribir, podemos estar conectados a través de LinkedIn, pueden darme sus ideas, qué preguntarle a nuestros próximos invitados, y estoy convencido que juntas y juntas podemos alcanzar organizaciones donde las prioridades sean cada vez menos los recursos y más los humanos, y los esperamos en el siguiente episodio.